Hola, muy buenas susurradores, yo soy Aurora, bienvenidos a Susurro Astral. Hoy os traigo la tercera parte de Semillas Estelares y es que hoy vamos a tratar el tema de la hibridación, un tema que podría traer un poquito de controversia, confusión e incluso polémica, así que vamos a ver si podemos aclararnos un poquito. Primero de todo hay que diferenciar entre algo híbrido y algo mestizo, porque no son lo mismo. Un mestizo lo es porque sus padres provienen de razas o etnias de diferente origen, mientras que un híbrido es literalmente la mezcla de esas dos razas o esas dos naturalezas distintas, sin tener que pasar necesariamente por el proceso de apareamiento. Es decir, no tendría por qué ser natural, ya que podría darse como el resultado de una intervención genética. Entonces, ¿cómo queda definido híbrido? Al menos uno de los progenitores es de fuera de la Tierra, o como mínimo de una raza no terránea. Esto sucede por pactos álmicos, pactos que tiene el alma, pactos entre el alma del padre y de la madre o del niño o la niña que van a nacer. Normalmente estos pactos ya se dan antes, aunque no podamos recordarlos en esta vida. Es algo que nuestra alma ya pactó, ya planeó. Todo esto evidentemente se da mucho antes del nacimiento. De hecho, muchas veces uno de los progenitores también podría ser híbrido. Pero no es de esto de lo que vamos a hablar en este vídeo. En este vídeo vamos a hablar de las semillas estelares hibridadas, no híbridas. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Por qué hibridada y no híbrida? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esa diferencia en la palabra? Bien, algo híbrido vendría a ser algo que se compone de la mezcla de dos fuentes de distinta naturaleza, que en principio no estarían relacionadas entre sí. Entonces, algo híbrido se entendería entonces que se trataría de la mezcla de las fuentes, de estas dos fuentes de distinta naturaleza, cuyo resultado, es decir, su aspecto, sus habilidades, serían el producto de esa combinación. Una combinación de dos fuentes ya existentes, sin haber tenido por qué interactuar entre ellas. No tiene por qué. Si llevamos todo esto al plano humano, a los terrícolas, un terrícola híbrido sería el resultado de la combinación de dos razas diferentes, es decir, un progenitor seguramente sería terrícola y el otro no. Por poner un ejemplo, bien, esta persona o este ser híbrido tendría un ADN del 50%, por ejemplo, 50% de una fuente, 50% de la otra fuente. Sin embargo, nos podríamos encontrar proporciones como del 30-70%, del 40 al 60, etc. Pero más o menos podríamos decir que ambas proporciones o ambas fuentes, mejor dicho, se ven en igualdad de proporción, más o menos, en el resultado. Sin embargo, esto no es un hibridado, esto es un híbrido y, como comprenderéis, tan solo por su aspecto físico ya llamaría demasiado la atención. Es un porcentaje muy alto. Esto le impediría o le traería dificultades a la hora de desarrollarse como semilla estelar, a la hora de pasar por sus procesos y a la hora de desempeñar su misión de vida aquí en esta vida. De modo que tampoco es de los híbridos de lo que vamos a hablar. Ahora sí, vamos a hablar de la hibridación de las semillas estelares, de algunas, porque no todas tienen por qué estarlo. Un hibridado no tiene elementos de ambas fuentes por igual o en proporciones muy semejantes. Vamos a llamarlo proporciones equilibradas. ¿Y esto por qué? Porque el origen físico del hibridado es uno, ya que sus padres pertenecen o pertenecían a la misma raza, pero de forma externa y deliberada se le adhieren en varias fases y en pequeñas proporciones genes de esa otra fuente, es decir, de esa otra raza en cuestión, dependiendo, claro, cuál sea el origen de la semilla. La hibridación de una semilla andromedana vendrá por parte de genética andromedana. Una semilla arturiana, si es hibridada, su hibridación será con genética arturiana, con el origen de la raza a la que está, de la raza que la activó, de la raza con la que pactó. Si no sabéis de qué estoy hablando, os aconsejo que os miréis los vídeos anteriores, la primera y la segunda parte, que ahí lo explico un poquito mejor. De manera que los hibridados nunca van a superar el porcentaje del 20%. Me explico. Los hibridados nunca superarán el porcentaje 80-20. No tendrán más del 20% de genética
vamos a decir, extraterrestre, en su ADN total, siendo precisamente esta una de las mayores medidas de protección y adaptación para la semilla estelar aquí, en esta vida, en este mundo, y que puedan así desempeñar su función con total seguridad y efectividad. Sin embargo, a pesar de que estamos hablando de las semillas estelares hibridadas, también pueden haber personas que sin ser semillas estelares hayan podido sufrir alguna hibridación. He dividido esto en tres tipos de personas hibridadas. Una de esas hibridaciones sería la hibridación repentina, de golpe, y sin el consentimiento del hibridado o hibridada en cuestión. Sin ningún tipo de cuidado, en lugar de ir progresando y de hacer una hibridación, unas intervenciones de a poco para que tu cuerpo se pueda ir adaptando, en este caso te hibridarían el porcentaje que les pareciese, pero ya estamos hablando de una hibridación sin consentimiento, es algo no que tu alma pactara, no que tú hayas decidido, ¿vale? Esto ya es otro tema. También nos podemos encontrar con la hibridación gradual, que es lo normal, es como suele sucederse. Y aquí podemos encontrar dos causas. Puede ser en pos de ayudar a otra raza, y esto normalmente suele ser con consentimiento, o ya sea porque aunque tú no lo recuerdes, tu alma así lo pactara. Y el tercer tipo de hibridación sería también gradual, con consentimiento. Sería un pacto que tu alma hizo, no es algo repentino, no es algo de ahora, es algo que ya viene de mucho antes, y es en pos de ayudar a la propia raza, a su evolución, a su ascensión. Otro caso que nos podemos encontrar, en el caso de que, aunque tú no lo sepas todavía, el alma que haya decidido venir al mundo y te haya escogido como madre o como padre, sobre todo como madre, imagino que ya entenderéis los motivos, y decida venir a esta vida a través de ti, porque vaya a reencarnarse, por ejemplo, como semilla estelar, aquí la madre podría sufrir también una pequeña hibridación. Evidentemente todo esto, por mucho que tú no lo puedas recordar en el caso de que te haya pasado, o sea, esta tu situación, no te preocupes porque habrás dado consentimiento. Es decir, cuando un alma te escoge como madre, es un poco un pacto. Tú escoges a tus padres, pero evidentemente su alma pacta también con la tuya. De manera que si este es tu caso, no te preocupes porque esa hibridación en todo caso es necesaria para que esta nueva semilla estelar o esta nueva alma pueda venir a este mundo a desempeñar sus tareas con facilidad, sin encontrarse más obstáculos de los que ya hay. ¿Y cómo? ¿Cómo se sucede esa hibridación? Bueno, hay varios métodos, ya que los métodos varían según la raza, según el origen, pero básicamente se trata de introducir una muy pequeñita proporción en tu ADN de la genética de la raza en cuestión, en pequeñas proporciones y de forma progresiva, es decir, serán varias intervenciones. Como hemos dicho antes, el máximo sería un 20%. Una semilla totalmente ya hibridada estaría en su máximo del 20%, es decir, su aspecto tampoco va a parecer demasiado alienígena. Lo que quiero decir con esto es que el hecho de ser hibridado o hibridada no te va a cambiar el color de los ojos, ni el color del pelo, ni te va a hacer que parezcas más alienígena o extraterrestre. Quítate esta idea de la cabeza porque no tiene nada que ver con esto. Pero a este punto es al que quería llegar. Podemos diferenciar dos tipos de intervención. La primera, o un tipo de intervención, sería la preparación previa, que realmente aquí no te estarían hibridando, te estarían dando ciertos códigos para que tu cuerpo se adapte o se prepare para la próxima hibridación. Y la segunda, el otro tipo de intervención sería precisamente la introducción de ADN, es decir, la intervención genética como tal. ¿Y la preparación previa por qué? Pues menos mal. Es algo así como un reajuste para la eficiente adaptación de la futura intervención genética. Se activan diferentes códigos, además de algo que nosotros aquí conocemos como vacuna, vendría a ser algo así, pero en realidad esto te va a servir para que cuando entonces sí te hagan esta intervención genética, tu cuerpo esté física, mental, emocionalmente y densificadamente, no sabría cómo decirlo, preparado, adaptado, porque si no entonces, vamos a ver, no es una vacuna, pero para que me entendáis, digamos que
prepara el organismo para lo que va a venir después. Entonces, la otra intervención, aquí sí, ya es la intervención puramente genética. En cada ocasión se añade un porcentaje realmente bajo, aunque así no le parezca al hibridado. Bueno, sí que se lo va a parecer, es un porcentaje muy bajo, van de tanto en tanto, y aunque sea muy poquito, lo vas a notar. El hibridado lo nota muchísimo. Por eso es tan importante que antes de cada intervención genética venga una intervención de preparación, de adaptación, porque si no puedes llegar a pasarlo realmente mal, ya que estos son unos reajustes que tú a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel energético vas a notar esa diferencia, vas a notar que te está pasando algo, pero no sabes el qué. Se notan, sí que se notan, sin embargo ya os digo que en las intervenciones en las que se introduce ADN se notan todavía mucho más, pudiendo incluso necesitar luego un par de días para volver a sentirte normal, para volver a actuar de forma con tu rutina normal o incluso mentalmente para entender qué es lo que te está pasando. Por eso he querido hacer este vídeo, no solo para explicar que hay semillas hibridadas y cómo se hibridan, sino para que sepas por qué te está ocurriendo esto, para que sepas para qué te va a servir, y como siempre al final del vídeo intentaremos dar algunos consejitos para que esta adaptación sea un poquito más llevadera, más amena. El caso es que la introducción de ADN, esta hibridación, y no solo esta hibridación, sino esta manera de hacerlo tan progresivamente, tan lentamente, facilita la adaptación segura y progresiva de los nuevos genes, transformando y mutando ligeramente el ADN. Cuando digo ligeramente, evidentemente es algo, digo ligeramente porque desde fuera es algo que no se va a notar, nadie te lo va a notar, pero tú por dentro realmente sí que lo vas a notar. Vas a tener unos días en el que además no vas a parar de preguntarte qué te está pasando y por qué. Pero además no solo aportan estos genes, aportan nuevos códigos, nuevos aspectos que se tendrán que integrar. Estas intervenciones pueden darse a edades realmente tempranas, pudiéndose incluso sucederse la primera cuando todavía estabas en el útero materno, en la preadolescencia o en la fase final de la adolescencia, también suelen hacerlo, y en cualquier fase de la etapa adulta, pero no te vas a acordar. Evidentemente estos recuerdos los borran, sobre todo cuando si es una intervención que te han hecho de niño o en una época en la que no tenías idea de este mundo o de nada de esto, esos recuerdos son borrados porque pueden realmente causar un trauma. Si no sabes qué está pasando, si nunca has visto ciertos lugares o ciertas entidades y de repente te cogen una noche para hacerte algo, pues imagínate el susto, ¿no? De manera que sí, normalmente, sobre todo en las primeras intervenciones, estos recuerdos te los suelen borrar para evitarte a ti el disgusto y la explosión cerebral que te pueda venir. De hecho, son varias intervenciones. Como hemos visto, tienen que ser muy progresivas, de modo que entre una y otra puede llegar a pasar mucho tiempo, años. Nos podemos encontrar, por ejemplo, no tienen por qué ser todas así, ya os digo, no todas las semillas están activadas o hibridadas, no es lo mismo estar activado que hibridado, tú puedes ser una semilla estelar activada que nunca ha necesitado de una hibridación, y el hecho de no necesitarla, mejor, es decir, no es algo que, si tú no la necesitas, es porque tu pacto es otro. No nos sulfuremos o no nos pongamos tristes o no nos preguntemos por qué, si no es nuestro caso. No todas tienen que estar hibridadas, lo están o lo estarán aquellas que lo necesiten y en la proporción en la que lo necesiten. ¿Cómo puedo yo saber si estoy hibridado o hibridada? ¿Cómo puedo saber si hace poquito he pasado por uno de estos procesos? Vamos a ver cuáles serían los síntomas de una intervención, sea de un tipo o de otra, ya sea de tipo adaptación o de tipo hibridación, no importa, solo variará la intensidad de estos síntomas. Son síntomas que no tienen por qué compartir todas las semillas estelares hibridadas. Sin embargo, sí que es algo que suelen tener en común. Pero ¿por qué os digo esto? Porque no quiero que os vayáis fijando en lo que ahora os voy a decir para deducir o para saber si esa persona es una semilla estelar y además está hibridada. Además, esto, si no conoces a la persona, probablemente no te sirva de nada, ya que es algo que podría notarse sobre todo con gente allegada, con gente que ves a menudo,
entonces sí podrías notar estas diferencias, pero estos síntomas os los doy no para que vosotros podáis ver si otra persona lo es, os los estoy dando por si los sentís, que sepáis reconocerlos. Los ojos, no cambia la pupila, no cambia el tamaño, ya que para eso necesitaríamos una cuenca tal vez más grande. Imaginaos lo doloroso que sería agrandar la cuenca de los ojos. No, nada que ver. Lo que sí puede verse afectado es la tonalidad o incluso el color del iris, así como su dilatación, causando un falso efecto de ojos más grandes, pero es por el iris, no es que realmente sean los ojos más grandes o más abiertos o más... no, que en todo caso lo que se vería afectado sería el iris. Es algo realmente apenas perceptible, lo notarían los más allegados a ti, o tú, si te fijas mucho en ti mismo o en ti misma. Normalmente como resultado ocurre una sobrepigmentación o, por lo contrario, una depigmentación, es decir, que se podría aclarar u oscurecer un poquito la tonalidad del color de tu iris o incluso cambiar un poco ese matiz de color, sin llegar a ser algo exagerado. No tiene por qué ser homogéneo, te puede suceder en uno y en otro no, en uno más, en otro menos. Te irás adaptando, no te preocupes. No es algo a lo que le debas dar importancia, porque no te va a afectar en tu visión, no te va a afectar en... O sea, no es algo malo, para que me entiendas. Podría sucederte una heterocromía temporal justo después de una intervención genética, por ejemplo. Hay que resaltar que estas afecciones o mutaciones genéticas, llámalo X, llámalo como quieras, ya se suceden en la raza terrícola. Nos podemos encontrar con personas con un ojo de un color y otro de otro color. Esto no significa que esta persona tenga necesariamente que ser una semilla estelar o tenga que estar necesariamente hibridado. O sea, son cosas que ya se suceden. Estamos hablando todo el rato de síntomas que te puedas notar en ti. La piel. Podrían aparecer motes o manchas de normalmente despigmentación, aunque sí puede ser al revés, manchas de pigmentación rojiza quizá, sin recordar haber estado expuestos al sol, o incluso que te pille en invierno, que te tapas y te abrigas. Esto se debe a la radiación. Es posible que el sujeto hibridado haya estado bajo la influencia de una estrella distinta al sol, o bien que los días posteriores a la intervención, o incluso pudiéndose convertir en algo permanente, que la radiación solar te afecte ahora de forma distinta o diferente a cómo solía hacerlo. Esto no significa que personas con vitiligo o con pitriasis versicolor o la tiña, ahora os pondré algunas imágenes, son afecciones de la piel, no significa que todas las personas que tengan esta afección, lo mismo que con los ojos, tengan que ser semillas o hayan estado hibridados, pero sí es cierto que ¿acabas de pasar ya moto o sigues dando vueltas? Pero sí que es cierto que algo bastante común, algo que comparten bastante los hibridados, no es contagioso, no es algo que se pegue al otro, es algo que tienes tú, no se contagia, pero normalmente cuando sale es cuando se ven expuestos a radiación, ya sea solar o de otro tipo. Se trata de una especie de hongo, vamos a llamarlo así, natural en nuestro organismo que tenemos todos. Sin embargo, solo a unos pocos les causa esta reacción. Esto es un poquito para explicaros qué es la pitriasis versicolor. Yo, de hecho, tengo en los hombros pero bueno, es una afección que ya le puede pasar a personas, tampoco tiene por qué ser un identificativo de personas hibridadas, ¿vale? Yo os estoy dando todo el rato algunos síntomas, algunas señales para que tú puedas reconocer si esos días que no sabes qué te está pasando has podido tener algún tipo de intervención de este estilo. Pero el caso es que esta afección dermatológica es algo común en todos aquellos que han estado expuestos a distintas radiaciones, es decir, a distintos soles o estrellas. El caso es que, curiosamente, es algo que comparten la gran mayoría de razas humanas, ya no solo la terrícola. El cambiar de radiación puede producir estas afecciones en la piel y a ellos también les puede pasar. Fotosensibilidad, ya sea ocular o dermatológica. Este síntoma es causado también por el mismo motivo que el anterior, por el cambio de radiación. No hay que preocuparse porque normalmente suele calmarse, pero sí que es cierto que no es algo que, o por lo menos en los casos en los que yo he trabajado o he podido ver,
no es algo que te vaya a desaparecer. Aprende a cuidarte, utiliza una buena protección solar, en verano sobre todo, y asegúrate de que tus gafas de sol cumplen bien su función. Poco a poco te vas a ir acostumbrando y te irás adaptando, no te preocupes. El sistema pineal. Bueno, después de una intervención así, sobre todo cuando la intervención es puramente genética, cuando sí se está introduciendo genes, se descalcifica la glándula pineal gradualmente, sí, pero de una forma muy efectiva. Para que me entendáis, es algo gradual, pero yo creo que como síntoma es lo que más vais a poder notar. No es tan físico, tal vez, no es algo que podáis ver, pero esto sí que lo vais a notar mucho. El sistema pineal va a dejar de estar atrofiado y poco a poco va a ir recuperando su esencia principal, original. Como he dicho, este es un proceso bastante rápido y automático en las semillas estelares, por tener este tipo de alma, pero es que además cada intervención que puedas tener te va a dar como un chute, por así decirlo, a esa apertura, a esa descalcificación, esa conexión de tu sistema pineal. Pero hay que ayudar a mantenerlo. Infórmate sobre dietas adecuadas, contrasta de diferentes fuentes, no te quedes con lo primero que encuentres. Busca hábitos, actividades que puedan facilitarte en este proceso, pero ya digo, es algo bastante automático. Creo que esto de hecho es de lo que menos os tendríais que preocupar. El ciclo del sueño. Es posible que después de una intervención, ya sea de adaptación o de activación, surjan noches de insomnio en las que tu mente se active. Y no estoy hablando de ruido mental, no estoy hablando de pensar en las cosas que has hecho durante el día, en los problemas, en las rayadas, en la musiquita del anuncio. No, en este caso no sería ruido mental. Sin embargo, esto sí puede causarte una falta, si se alarga en los días, sí te puede causar una falta de segregación de melatonina, que es la hormona del sueño, segregada también por la glándula pineal, cuyo efecto con la exposición solar, con la luz, de hecho tiene muchísimo que ver, ya que esta hormona es segregada precisamente por la falta de luz. Esto te puede causar una severa dificultad para dormir y conciliar el sueño, o la sensación de, incluso estando cansado, no tener sueño. No sufras porque esto es temporal, esto irá amainando, esto en principio es a los días posteriores a esta intervención, no es algo que tenga que alargarse en el tiempo. Sin embargo, cuando la intervención es puramente genética, sucede todo lo contrario. Prosiguen unos días con sensación de fatiga e incluso debilidad, teniendo constantemente sueño, ganas de descansar y de dormir. Esto es porque tu cuerpo está tratando de adaptarse a estos cambios genéticos, que por sutiles que puedan ser, no dejan de afectar. Por muy sutiles que sean, tu cuerpo se va a tener que reajustar, se tiene que adaptar. Se está integrando lo nuevo y eso cansa muchísimo. De modo que aprovecha todo lo que no pudiste descansar anteriormente, aprovecha estos momentos para dormir, para descansar y deja que tu cuerpo haga la faena, deja que fluya. No te obceques si no entiendes lo que te está pasando, deja fluir, no te resistas. Haz lo que el cuerpo te pida. Si tienes sueño, duerme, si tienes hambre, come, y si tienes ganas de no hacer nada y descansar la mente, hazlo, porque este es el momento. Fisicalidad. Puede verse afectada la densidad de tu cuerpo físico, y a esto se le conoce como fisicalidad. A más densidad, más fisicalidad. Es decir, cuanto más denso es un ser, más físico es. Cuanto menos denso y más elevado es un ser, menos físico es, menos fisicalidad tendrá, hasta llegar al punto en el que un ser muy elevado de físico no tiene nada, es pura energía. Pues mira, que lleva rato maullando y ha dicho, hombre, si el perro ha salido en el canal, yo también, ¿no? Hola, cronos. Digamos que después de una o varias intervenciones genéticas, tu fisicalidad sería un poquito menos, serías un poquito menos denso o densa, lo cual, como ya estarás imaginando, va a rozar mucho con tu entorno, con tu realidad, con la dimensión en la que te encuentras. Este síntoma, junto con el anterior, con el del sistema pineal, te podría estar indicando algo que tal vez estés pasando por alto, y es que a lo mejor ha llegado el momento de transitar hacia la cuarta densidad. Igual estás entrando ya en cuarta densidad si es que no lo has hecho aún.
os digo, no solo todas las personas de este planeta tienen que hacer ese cambio. Evidentemente toda semilla estelar, todo índigo, todo cristal, todo alma pequeño brote, alma, cualquier tipo de alma, no importa, tenemos que hacer ese tránsito. Pero como semilla estelar, si aún no estás en cuarta, ponte las pilas, porque viene chicha. Vienen tiempos en que se nos necesita como semillas, en el que vas a tener que estar listo o lista para lo que venga. Así que no te niegues de este trabajo. Si te llegan estos procesos, acéptalos, que aunque sean difíciles, ya verás que una vez los hayas integrado va a ser muchísimo mejor. De hecho, te preguntarás por qué no los tuviste antes. Si tienes dudas acerca de esto que estábamos hablando, de transitar hacia la cuarta densidad, te recomiendo que te mires el vídeo que hice sobre transitando hacia la cuarta densidad, síntomas y guía. Pero el caso es que este síntoma en particular va a afectar mucho a tu cuerpo físico. Como hemos visto, cambios en el ciclo del sueño, cambios en el apetito, cambios en los gustos alimentarios o tolerancias incluso alimenticias, que de repente haya algo que ya no toleres o que tu cuerpo ya no digiera, y sobre todo cambios en el pensamiento, en la conciencia. Pero podría sucederse además, y de forma muy sutil, porque de eso se trata, un ligero aumento de la estatura. Esto dependerá muchísimo del ADN adherido, es decir, de la raza en cuestión. Puede sucederse un posible adelgazamiento permanente o temporal. Visión propia de la cuarta dimensión, no cuarta densidad. Acordémonos que son cosas diferentes. Es que mi gato tiene ganas hoy de salir y participar. La cuarta dimensión ya trataré de explicarla en otro vídeo, pero sería algo así como la dimensión del tiempo y el espacio, la dimensión de las emociones y del pensamiento. Cronos. Os presento a Cronos. Pues mira, que lleva rato maullando y ha dicho, hombre, si el perro ha salido en el canal, yo también, ¿no? Hola, Cronos. ¿Por dónde iba? Bien, como decía, un posible adelgazamiento, una posible mayor y más rápida oxigenación muscular, visión propia de la cuarta dimensión y una mejora incluso de la audición, pero también va a afectar en los aspectos emocionales, puesto que ahora, sobre todo ahora, justo después de una intervención, todo tu alrededor te va a afectar y mucho, pudiendo incluso influir en tu ánimo, pudiendo decaer anímicamente. Cuidado con esto. Permítete unos días de depresión, si quieres, unos días de estar más tristona o como quieras llamarlo, pero remonta, no te quedes ahí, no te conviertas en víctima. Recordemos siempre lo que decimos sobre las víctimas. Esto es un poquito como una novela. El universo es el autor y nosotros somos los personajes. Si tú te conviertes en un personaje víctima, el autor tendrá que proporcionarte situaciones y vivencias en las que puedas demostrar lo víctima que eres. Sin embargo, si tú te consideras a ti mismo como un héroe o como una heroína, el autor va a tenerte que poner situaciones en las que tú puedas demostrar y te puedas lucir como héroe o heroína. Es lo mismo, el universo sería nuestro autor. Nosotros decidimos, sin embargo, qué papel queremos para nuestra vida. Solo tenemos que pedirle con nuestra actitud al autor qué situaciones queremos que nos sucedan. Pero el caso es que aquí podrán aparecer también nuevos y repentinos hábitos, casualmente, más saludables. Haz caso a tu intención, haz los cambios que debas hacer. Si tienes que cambiar de dieta, cámbiala. Consulta, investiga, pero investiga, haz los cambios que consideres que van a hacerte sentir mejor, que van a ayudarte en este proceso, o simplemente porque ya no casas con lo que casabas antes y ahora necesitas de otras cosas. Haz los cambios precisos. Y bueno, psíquicamente podrían notarse de forma resaltada un aumento de habilidades o de la facilidad de experimentarlas. Estamos hablando de contacto, de canalización, de sanación, de viajes astrales, mediumnidad, yo qué sé, etcétera. Si no las tenías antes, pueden aparecer, y si ya las tenías, pues probablemente se vean como más
tal vez no exageradas, pero como si de repente pudieses controlarlo o como si de repente pudieses entenderlo, todo aquello que antes no entendías o dominarlo, para que me entiendas. Bueno, pues ya hemos visto qué es una semilla estelar hibridada, el por qué, el cómo, hemos visto algunos síntomas, pero ahora, si tú estás pasando por uno de estos procesos, ¿qué es lo que puedes hacer para facilitar estos procesos, para hacerlos más amenos y para ayudar a integrarlos como se debe? El primer consejito que te voy a dar, lo primero de todo, muy importante, acepta. Pues no hay otra, es que no hay otra. Así que tú decides, o lo aceptas o no. Ahora, si no lo aceptas, vas a sufrir más de la cuenta. Recuerda que lo escogiste tú, que es un pacto que tu alma escogió, que aunque ahora tal vez no seas capaz de recordarlo, tu alma sí. Confía en ella porque es sabia y sabe lo que se hace. Recuerda también que las razas humanas destacan precisamente por su capacidad de adaptación. Aprovéchalo, porque somos muy resilientes, mucho. Otro consejo que te puedo dar: escribe lo ocurrido, lo que sientes, lo que recuerdes, lo que sueñes. Escribe posibles cambios que hayas podido notar en ti o en tu entorno, pero no te autoengañes, porque el alma no es tonta y sabe perfectamente si eso que estás expresando o eso que estás sintiendo es cierto o no. Podrás engañar a otros, pero a tu alma no, ya te lo digo ahora. A algunas personas les tranquiliza llevar un seguimiento, les da seguridad e incluso la sensación de que están controlando un poquito la situación, ya que todo eso pues a la larga igual te ayuda a entender mejor por lo que estás pasando y por qué se sucedió en los momentos en los que se sucedieron, porque claro, cada cosa viene cuando toca, ni antes ni después. Pero es que además puede resultar terapéutico para ti, ya que lo que aflige hay que sacarlo, y si no cuentas con nadie a quien poderle contar esto, o te da cosa explicar esto de forma pública, o te da vergüenza de lo que puedan pensar, al menos exteriorízalo. Y una de esas formas es escribiendo. Aunque no lo parezca, esto te podría ayudar mucho. Otro consejo: mejor me callo y no se lo cuento a nadie. Bueno, eso es decisión tuya, pero protégete, porque no todos están listos para saber o tener conocimiento de ciertas cosas. No todo el mundo está preparado para tener esta conversación, esta u otra, en este caso esta. Y como dice el dicho, quiero que te vaya muy bien, pero no mejor que a mí. Es decir, sí que es cierto que las personas normalmente tendemos a desear que a los demás les vaya bien, pero hay un error que a veces cometemos, que es que cuando vemos que a esta persona le está yendo bien, pero no solo bien, sino que mejor que a nosotros, de repente ese sentimiento cambia y ya no sentimos esa alegría por esa persona. Tal vez podamos sentir un poquito de envidia o un poquito de rencor incluso, porque nosotros nos hemos estado esforzando mucho por algo y no hemos obtenido lo mismo, por el motivo que sea, no importa. Entonces, esta energía afecta, las energías externas nos afectan, de modo que vigila mucho a quien se lo cuenta. Pero es que además, cuando lo hagas, si se lo cuentas a alguien, si lo explicas, no lo hagas nunca, nunca, nunca desde el ego, porque no eres mejor que nadie, no eres superior a nadie, tu vida o tu alma no vale más que la de otro. Somos todos iguales, cada uno tiene su función, es cierto, cada uno tiene su qué, pero a nivel álmico somos la misma esencia, somos todos iguales, somos uno. No expliques esto nunca desde la postura del ego, porque entonces es muy probable que se acrecente el daño. Y es que el pensamiento de otros puede influenciar en el tuyo e incluso distorsionarlo. Y si estás pasando por algún tipo de proceso de intervención, pues esto quizás sea lo último que necesitas. Vigila muy bien a quién se lo cuentas y qué tono utilizas al explicarlo. Y cuando digo tono no me refiero al tono de la voz, me refiero al tono del corazón. ¿Con qué intención se lo estás explicando? ¿Se lo estás explicando porque necesitas expresarlo? ¿Porque esta persona es importante para ti y quieres que sepa esto de ti? ¿O porque necesitas sentir que eres algo más? Porque si es esto último, te recuerdo, las respuestas no están nunca fuera, están siempre dentro. Otro consejo, muy parecido a lo que os acabo de decir: no alardees. Por lo mismo de antes, exactamente por lo mismo. El camino de la luz debe trascender el ego, pues este muchas veces lo empaña. Y aunque en ocasiones el ego en mundos de tercera resulta necesario, aquí puede jugar un papel muy traicionero. No eres mejor que nadie,
ni eres superior a nadie, ni estás más cerca de la divinidad que otros, ni de la perfección, ni mucho menos. De eso nada. Recuerda a qué viniste, semilla estelar. Eso que no se te olvide nunca. Que, vuelvo a decir, si aún no te has enterado de a qué vienen las semillas estelares o qué son, te aconsejo que te mires el vídeo de Semillas Estelares parte 1 y parte 2. Otro consejo, busca apoyo si quieres. Aprovecha internet, puedes buscar grupos o comunidades en internet de gente afín a ti. Ya te digo que el hecho de meterte en un grupo de Facebook de la quinta dimensión o de semillas estelares o de los arturianos o pleiadianos o buscadores de la luz esto no garantiza que todo el mundo vaya a pensar igual a ti. Yo me he encontrado, por ejemplo, en grupos así muchos dogmas religiosos, desinformación, ya sea por falta de fuentes o poder contrastarlo o por ignorancia, porque la persona no tenga esa respuesta. También me he encontrado mucha gente, pues lo que estábamos comentando, ego, puro ego. Yo soy un híbrido o una híbrida, yo soy un canal y contacto con tales y cuales y sí, y lo que digo yo tengo más razón porque yo estoy hibridada y tú no, o... Yo creo que estamos por encima de eso, llegados a este nivel. Sin embargo, sí, puedes encontrar apoyo, puedes encontrar... El simple hecho de encontrar una persona semejante a ti o que está pasando por lo mismo que tú, aunque sea en la otra punta del mundo, poder hablar con gente, poder compartir inquietudes, experiencias, eso también te puede servir. Si quieres, yo te puedo proponer que nos busques en Facebook, la comunidad de Susurro Astral, es un grupo, el grupo es privado, pero lo cierto es que allí hay otras semillas, hay personas que son índigo, hay personas guerreros de luz. Rodéate de todo aquello que te haga sentir bien, que consideres que case contigo, y deshazte de todo aquello que ya no case contigo y que consideres que te hace mal, te hace daño, te hace estar pues no bien, precisamente. Quita todo aquello que notes que te densifica porque te está impidiendo avanzar. Un consejo muy importante, conecta con tu familia estelar. Si no lo has hecho todavía, aprende a hacerlo, busca el cómo, pero conecta con tu familia estelar. Conecta con tu guía de vida, conecta con tu yo interior, conecta con tu yo superior. No dejes de lado este trabajo personal y espiritual, porque precisamente esto es algo que te puede ayudar muchísimo a la comprensión de lo que te está ocurriendo, a encontrar respuestas a preguntas que tal vez todavía no te hayas planteado. Y más allá de eso, recuerda que cuando conectas con tu familia estelar, estás conectando con esas frecuencias de origen de tu hibridación o del origen de tu alma como semilla, y es algo que te puede beneficiar, que te puede venir muy bien. Rodearte de sus frecuencias te va a ayudar a integrar mejor todos estos procesos. Vuélvete un ser simbólico con el todo, con la capacidad de conectar y verás que recibirás este conocimiento que pides o que anhelas, y todo el apoyo en el preciso momento, en cada momento. De nuevo, acepta los cambios y no te resistas a ellos. Trata de cultivarte día a día. Quiérete, ámate, cuídate, mímate. Presta atención a los cambios que te sucedan. Deja que sea la intuición la que te guíe. Conviértete en una persona intuitiva, porque tu alma es sabia y sabe lo que necesita. Concédete lo que necesites para aceptar e integrar esos cambios, pero sobre todo intégralos, porque si no, no vas a avanzar. La vida es un camino constante y jamás hay que dejar de caminar. Te puedes sentar un ratito si quieres, para descansar, para disfrutar de las vistas, pero no te puedes quedar parado. Bien, y por último, lo último que te puedo decir ya es que te des paciencia, mucha paciencia, no te autoexijas, ya que te aseguro que aunque en ese momento tal vez te puedas sentir un poquito desesperada o desesperado, esto poco a poco va a ir remitiendo y poco a poco te vas a adaptar y no concebirás una vida distinta a la que estés llevando en ese momento. No concebirás volver a ser como antes. Bueno, susurradores, pues hemos llegado al final de este vídeo. Os quería explicar un poquito el tema de la hibridación, porque me he dado cuenta que hay bastante confusión con hibridación, ser híbrido, ser hibridado, ser mestizo. Pero el caso es que también me he dado cuenta de que hay un poquito también de confusión con las semillas, porque no solo tenemos lo que conocemos como semillas estelares, como star seeds,
que es lo que explicábamos en el primer vídeo. El caso es que también hay otros tipos de semillas que pueden ser de este mismo sistema. También hay semillas de Gaia, también hay semillas solares, o se le conocen con ese nombre, y otro tipo de almas, los pequeños brotes, que se les conoce, me dieron ese nombre, etc. De modo que, aunque esta sea la tercera parte del vídeo de semillas estelares, de estos vídeos, en esta sección voy a tratar asiduamente o cada vez que pueda ir dándos más información para las semillas o para esos tipos de almas en concreto que estemos tratando. De manera que en esta sección iré colgando todos los vídeos de semillas estelares o almas semejantes. Poco más os puedo decir ya hoy, susurradores. Sé que este era un vídeo bastante esperado, espero haber cumplido las expectativas, espero que os haya gustado y sobre todo espero que os haya podido aclarar algunas dudas que podáis tener y que estos consejos os puedan servir en el caso de que estéis pasando por estos procesos o por alguno de estos procesos, porque ya os digo, no todas tienen por qué estar hibridadas, pero sí que es cierto que cuando una semilla estelar que de repente sabe que es semilla y le empiezan a pasar estas cosas, la están hibridando y no sabe qué le está pasando, pues se pasa mal, se puede pasar mal porque de repente tu cuerpo no responde igual, emocionalmente tampoco, y te están sucediendo cosas de las que no tienes conocimiento o recuerdo. Entonces, bueno, si ese es el caso, espero que este vídeo te haya podido ayudar, o compártelo si lo consideras con una persona que creas que este vídeo le puede ir bien o que pueda estar pasando por una situación semejante. Y eso es todo, susurradores, me despido ya de vosotros, yo soy Aurora, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísima luz y muchos, sobre todo muchos patons.